Bueno, vamos a resolver la actividad A1 del examen de la prueba de acceso a la Universidad de la Comunidad de Madrid del año el año 2024, de junio concretamente de 2024, que sería la convocatoria ordinaria. Como solemos hacer en todos estos casos, lo primero es, vamos a leer el problema. Aquí tenemos el problema que nos dice, el problema A1, que estamos en el bloque de la interacción gravitatoria, nos dice que la distancia del satélite Ganymede a Neptuno, planeta alrededor del cual orbita, varía entre 12 y 21 millones de kilómetros. Vamos a ir aprovechando para ir escribiendo estos datos y pasándolos en el sistema internacional. Vamos a llamar al punto más próximo al punto A, ¿vale? Y en ese punto la distancia que tiene el satélite son 12 millones de kilómetros, ¿vale? Que expresado en metros, que lo vamos a necesitar, pues serían 12.000 millones de metros. El punto B, que va a ser el punto en el cual va a estar más alejado el satélite, en una órbita elíptica, será de 21 millones de kilómetros, pero expresando en metros, pues tendremos esa cantidad. Nos piden que calculemos el trabajo realizado por la atracción gravitatoria. Vamos a llamar el trabajo que hace la fuerza gravitatoria. Bueno, para hacerlo más sencillo, vamos a llamarlo trabajo gravitatorio entre el punto A, el trabajo realizado por la atracción gravitatoria de Neptuno sobre Ganymede en el tránsito del punto más próximo, efectivamente el punto A, al punto más distante, que es el punto B. Y en segundo lugar, nos dan otro dato, que en este caso es la energía mecánica que tiene Ganymede. Vamos a llamarlo energía mecánica, es UM, recordemos la energía mecánica, por lo menos yo lo suelo llamar así, es E mayúscula con una M, menos 2,5 por 10 elevado a 20 julios. Evidentemente el menos nos indica que es una trayectoria cerrada y Ganymede está sujeto al campo gravitatorio de Neptuno. Con ese dato nos dicen que calculemos la velocidad máxima que alcanza en la órbita, ¿vale? Velocidad máxima, que ahora lo razonaremos, pero que lógicamente pensamos que debe alcanzarse cuando esté más próximo al planeta Neptuno. Bueno, además de esto, nos dan más datos para que quede constancia de cuáles son. La constante de gravitación universal en el sistema internacional, Newton metro cuadrado por kilogramo elevado a menos 2. Nos dan también la masa del satélite, la masa de Ganymede, que aquí nos dicen que es m sub h mayúscula, 1,60 por 10 elevado a 15 kilogramos. Y nos dan también la masa del planeta Neptuno, m sub n, que es 1,02 por 10 elevado a 26 kilogramos. Bueno, estos son los datos, todos los que tenemos, y con eso vamos a empezar resolviendo el problema, este problema que nos plantea en la prueba de acceso a la Universidad de la Comunidad Madrileña. Bueno, en cualquier tipo de problema, habitualmente, una vez que lo hemos leído, que evidentemente es el primer paso y hemos acumulado aquí hemos dado nombre a estos datos que nos está dando el problema, algunos de ellos ya tienen ese nombre, vamos a hacer un dibujo que nos va a ayudar a entender un poco mejor normalmente todos los problemas que estamos utilizando, en este caso, todos los problemas que estamos resolviendo. En este caso tenemos el planeta Neptuno, lo vamos a dibujar, ya que sabemos que es un planeta, pues, azul, lo vamos a pintar aquí, el planeta Neptuno. Y a su alrededor, pues, orbita, en este caso, tiene muchos satélites de Neptuno, orbita Ganymede. En este caso, como es una órbita que tiene una distancia más próxima y otra más alejada, pues ya sabemos que, como decía en este caso la primera ley de Kepler, aunque que tengamos que acordarnos necesariamente de ella, pero recordemos que las órbitas en el sistema solar en general, aunque en particular en casi todas las órbitas de cualquier satélite alrededor de un planeta, son órbitas elípticas con, en este caso, en el caso de la ley de Kepler, con el Sol en uno de sus focos, aquí el que está en uno de sus focos es el planeta Neptuno. Esta será la situación más próxima del punto A, y esta será la situación, pues, más alejada del satélite del punto B, que hemos llamado. Esto de aquí es lo que hemos llamado RA, que sería la distancia entre el centro de los dos cuerpos celestes, y esto sería RB. Aquí hay una fuerza gravitatoria, evidentemente, que hace el planeta Neptuno sobre Ganymede, es la que vamos a considerar, la que nos interesa en este caso, una fuerza gravitatoria. Y aquí otra fuerza gravitatoria que hace también en esa posición. Vamos a suponer que el satélite está orbitando en este sentido, de alguna forma visto desde el polo norte de Neptuno. Y precisamente nos piden cuál es el trabajo que hace esta fuerza gravitatoria, ¿no? Esta fuerza gravitatoria cuando el satélite va desde el punto A hasta el punto B, ¿vale? Eso es lo que nos están pidiendo. Una vez hecho el dibujo, nos planteamos cómo podemos resolver el problema y qué leyes vamos a utilizar para resolver el problema. En este caso, lo que vamos a utilizar es directamente la propia definición que se hace de cómo se calcula el trabajo de una fuerza conservativa. La fuerza gravitatoria sabemos que es una fuerza conservativa y, como tal, el trabajo que realiza no depende del camino, solo de los puntos inicial y final. Eso nos permite definir una magnitud, que es la energía potencial, y la permite definir precisamente de esta manera, y que el trabajo de la fuerza gravitatoria, lo hemos llamado así, es igual a menos la variación de la energía potencial gravitatoria entre esos dos puntos. La idea de por qué lo podemos definir así es porque, al no depender del camino, solo depende de los puntos inicial y final de este trabajo, podríamos buscarnos una función, que en este caso es una función que solo depende del punto, y que vamos a denominar energía potencial, de tal manera que el trabajo lo podemos determinar precisamente como la diferencia entre los dos valores de esa función. El hecho de que tomemos el signo menos es una forma de pensar en la cual se realiza trabajo cuando disminuye el valor de esa función. Es decir, de alguna manera tenemos una cierta cantidad, lo llamamos energía, y cuando se consume esa energía se produce un trabajo, y al consumirse, lógicamente, para igualar ese valor del trabajo a esa variación de energía potencial, como la energía potencial está disminuyendo y se produce trabajo positivo, tienen signo contrario. Para poder hallar esto, entonces, en este caso, para hallar este trabajo, necesitamos saber cuál es el valor de la energía potencial. Y sabemos que si consideramos que la energía potencial gravitatoria en el infinito es cero, o sea, tomamos como origen de energía potencial gravitatoria al infinito, la energía potencial entre dos cuerpos, entre dos cuerpos celestes en este caso, o entre dos masas puntuales también, sería menos, es una energía potencial que
teniendo en cuenta el origen tomado en el infinito como cero, es una energía que tiene que ver con una fuerza gravitatoria atractiva y por tanto una energía de, digamos, enlace o cohesión de esas dos masas entre sí, sería el producto de la masa. En general se escribe M, podríamos escribir M' entre R, que es la distancia que separa esas dos masas, y si lo trasladamos, en este caso, a esta situación en la cual tenemos la masa de Neptuno y la masa de Ganymede, pues también nos valdría esa expresión para decir cuál es la energía potencial que se establece tanto en el punto A como en el punto B. ¿Vale? Así que ya podemos, teniendo en cuenta esta expresión de la energía potencial que vale, como digo, para también los cuerpos celestes, tendríamos que el trabajo ese que estamos buscando, trabajo gravitatorio entre A y B, sería igual, hemos dicho, a menos esa variación de energía potencial gravitatoria entre A y B, y por lo tanto sería menos el valor que toma la energía potencial gravitatoria en B, menos el valor que toma la energía potencial gravitatoria en A. Si quitamos este corchete de alguna forma, tendríamos que sería la energía potencial gravitatoria en A menos la energía potencial gravitatoria en B. Como hemos dicho que esa energía potencial gravitatoria se puede escribir de la forma que hemos explicado antes, vale también para dos cuerpos, insisto, que no sean dos masas puntuales, como dos cuerpos celestes como Neptuno, que evidentemente es un cuerpo muy grande, y Ganymede, que también será un cuerpo muy grande. Esa distancia que separa los dos cuerpos pues, se refiere y se define en este caso como la distancia entre los centros de esos dos cuerpos celestes, para lo cual podemos seguir aplicando esa expresión que hemos dicho. Entonces la energía potencial gravitatoria en A en este caso sería la masa de Neptuno, la masa de Ganymede y la distancia que la separa a los dos, en este caso a los dos centros, que sería esa distancia RA al punto más próximo. En este caso, a pesar de que vamos del punto más próximo al punto más alejado, primero restamos por el hecho de que estamos poniendo este signo menos. Como hemos dicho antes de que disminución de energía potencial implica producción de trabajo positivo, eso hace que tengamos que hacer esta diferencia. La otra energía que tenemos que restar es menos G, la masa de Neptuno, la masa de Ganymede partido por R en B. Lo podemos escribir también ya de una forma más sencilla para quitar este paréntesis en este caso, y de hecho al quitar el paréntesis voy a sacar ya factor común. Espero que eso se entienda, que lo voy a hacer de una sola vez. Esto evidentemente se convierte en más, así que nos queda delante y nos quedaría G por la masa de Neptuno, por la masa de Ganymede, y tendríamos 1 partido por RB menos 1 partido por R. Antes de hacer el cálculo, podemos razonar, aunque después también lo expliquemos, que el hecho de que vaya desde el punto más próximo al punto más alejado significa que aumenta la energía potencial. Es como cuando subimos, ya eso, digamos el ejemplo que siempre ponemos aquí en la Tierra, cuando cogemos un objeto y lo alejamos de la superficie de la Tierra. Al alejarlo va aumentando su energía potencial. Lógicamente, para poder hacer eso, para poder alejar algo para que se aumente la energía potencial, pues en el caso de la Tierra, evidentemente eso se hace porque nosotros subimos ese objeto a una altura mayor, a una distancia mayor del centro de la Tierra. Y eso hace que tengamos que hacer un trabajo externo a lo que lo hace el sistema. Eso significa que la fuerza gravitatoria, en este caso, además teniendo en cuenta que la fuerza gravitatoria va dirigida hacia el centro de la Tierra, si alejamos algo del centro de la Tierra, el trabajo que se va a hacer va a ser negativo. Así que en este caso deberíamos saber ya, sin haberlo hecho, que el trabajo que se va a obtener va a ser un trabajo negativo, ¿vale? Solo nos falta ya sustituir aquí estos datos que ya teníamos de antes, recordemos. Bueno, yo como me lo sé, no hace falta que lo mire, creo que me lo sé, si no ahora lo vuelvo a mirar, pero como lo hemos escrito antes, y como lo tengo también escrito aquí en un papel, tenemos la constante de gravitación universal, la masa de Neptuno, que nos dice que es 1,02 por 10 elevado a 26 kilogramos, la masa de Ganymede, que nos dicen que es 1,60 por 10 elevado a 15 kilogramos, y ya las dos distancias que tenemos, que las hemos expresado, teníamos que expresarlas en metros. No la he puesto en el sistema internacional, perdón. Sí la he puesto en el sistema internacional, no la he puesto en notación científica, porque me parece más interesante dejarlo así, explícitamente como los datos que se nos había dado. 21 por 10 elevado a 9 en el caso del punto B, y 12 por 10 elevado a 9 en el caso del punto A. Bueno, sería cuestión de coger la calculadora y hacer el cálculo, pero como ya lo he hecho varias veces y tengo ya el resultado, pues puedo escribir cuál es este resultado, y este resultado es de... Vamos a darlo con dos cifras significativas, puesto que realmente los datos tanto de la distancia, aunque realmente las masas sí se dan con 3 cifras significativas, sin embargo las distancias se dan solo con 2, y me parece más correcto escribirlo solo con 2 cifras significativas. Así que el trabajo que hace la fuerza gravitatoria, en este caso, cuando el satélite Ganymede se va desde el punto más cercano a Neptuno, en su órbita, al punto más alejado de su órbita, es un trabajo negativo, como estábamos suponiendo, puesto que está alejándose de Neptuno, y por tanto va, digamos, contra la fuerza gravitatoria, y es de menos 3,9 por 10 a 20 julios, ¿vale? Que desde el punto de vista del orden de magnitud se parece a la energía mecánica que hemos puesto antes de Ganymede, y tiene sentido de que no estemos muy alejados de lo que debería ser ese valor. Una vez explicado esto otra vez, aunque ya sabíamos que tenía que darnos negativo, nos vamos a resolver el apartado B. El apartado B nos pedía, recordemos, cuál es la velocidad máxima que tendrá el satélite en su órbita, teniendo en cuenta que conocemos su energía mecánica, ¿vale? Queremos calcular su velocidad máxima, y comentábamos antes que esta velocidad máxima tiene todo el sentido del mundo. También podíamos echar mano de las leyes de Kepler. Tiene todo el sentido del mundo que sea cuando esté más próximo a Neptuno, es decir, que esa velocidad máxima se va a alcanzar en el punto A, es decir, en el punto más próximo en su órbita. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Pues vamos a obtenerla a partir de la energía mecánica. Hay que recordar cómo es la energía mecánica de un objeto en general, en un punto cualquiera, y es la energía potencial, en este caso gravitatoria, en ese punto, más la energía cinética. Si hubiese más energías potenciales, habría que añadir el resto de energías potenciales, no es en este caso el que nos ocupa, pero si no, tenemos que ir añadiendo más energías potenciales diversas para contabilizarla la energía mecánica total, ¿vale? En este caso, como digo, esa velocidad máxima, podríamos comprobarlo sin ningún tipo de problema, calculando la velocidad máxima en el punto A,
y en el punto B, pero bueno, como digo, lo lógico además es que sea en el punto A, porque en ese punto A la energía potencial va a ser menor, ¿vale? Va a ser menor, y al ser menor, eso nos va a dar un valor de energía mecánica, de energía cinética, perdón, mayor, y por lo tanto una velocidad mayor. Así que vamos a tener que determinar esto en el punto A, ¿vale? De todas formas, recordemos que la energía mecánica en un sistema conservativo se mantiene constante, ¿no? Y nos da igual calcularla en el punto A y en el punto B. Por eso nos dan el valor de la energía mecánica sin especificarnos dónde se alcanza esa energía mecánica, porque no es necesario. Así que necesitamos, vamos a poner otra página, necesitamos, en este caso, expresar esta energía potencial, expresar esta energía cinética, y de aquí despejar cuál es el valor de la velocidad que estamos buscando. Vamos a añadirlo, y como digo, voy a escribir otra vez, tenemos la energía mecánica en A, que en realidad nos da igual porque es el mismo valor, pero bueno, vamos a poner la energía potencial gravitatoria en A, y la energía cinética en A. La energía mecánica, como nos da el dato, la vamos a dejar igual, y vamos escribiendo lo que es cada una de las otras magnitudes. Esta ya la hemos escrito antes, masa de Neptuno, masa de Ganymede y RA. Y la energía cinética, desde un punto de vista clásico, que es el que nos tenemos que tratar en este caso, es un medio de la masa. ¿De qué masa? De la masa, en este caso, del satélite, Ganymede, por su velocidad al cuadrado. En este caso, esa velocidad en A al cuadrado es la velocidad máxima que estamos buscando. Así que vamos a hacer un despeje así poco a poco, aunque a mí me gusta hacerlo de una sola vez, pero bueno, vamos a hacer poco a poco. Tendríamos esta velocidad en A y tendríamos la energía mecánica en A más G, la masa de Neptuno, la masa de Ganymede y la distancia que lo separa sus centros y cuando está en el punto A. Ya podríamos despejar aquí, esto ya sí lo voy a hacer de una sola vez, ¿vale? La raíz cuadrada de varias cosas. Como 2 pasa multiplicando, lo voy a poner arriba, la masa de Ganymede pasa dividiendo, lo voy a poner abajo, y aquí nos quedaría la energía mecánica en A, que insisto, podría quitarlo de A porque es la misma en todos lados, más la expresión esta que tenemos aquí de la expresión de la energía potencial gravitatoria en el punto A. En este caso ya no es la energía potencial gravitatoria, sino la hemos cambiado de signo porque la hemos pasado al otro lado. ¿Vale? Ya solo tendríamos que sustituir. Esta velocidad en A es la velocidad máxima que estamos buscando. Y ya solo nos quedaría sustituir. Porque ya realmente tenemos todos los datos, el 2, la masa de Ganymede, recordemos que es 1,60 por 10 a 15 kilogramos. La energía mecánica hemos quedado que es menos 2,5 por 10 elevado a 20 julios. Y aquí sustituimos por 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton metro cuadrado kilogramo elevado a menos 2. La masa de Neptuno, 1,02 por 10 elevado a 26 kilogramos. La masa de Ganymede, que vuelve a ser 1,60 por 10 elevado a 15 kilogramos. Y la distancia que separa los centros de estos dos cuerpos celestes en el punto A, el punto más próximo, que era 12 por 10 elevado a 19, por 10 elevado a 9 metros. ¿Vale? Cerramos el paréntesis. Sustituimos, ya hemos sustituido, digo, hacemos los cálculos pertinentes. Yo ya he hecho los cálculos, los he hecho un par de veces para tratar de evitar este tipo, que me haya podido equivocar, porque evidentemente la expresión hay que tratarla con cuidado, las calculadoras, o como se vaya a hacer, porque podríamos hacerla con algún software que nos permita hacer estos cálculos. Ya, evidentemente, cuando estamos haciendo un examen de la prueba de acceso a la universidad, tenemos una calculadora y ya está. Y obtenemos un resultado de, directamente, vamos a poner 906 metros por segundo, pero si tomamos dos cifras significativas, como hemos hecho antes, sería 9,1 por 10 elevado a 2 metros por segundo. Esa sería la velocidad máxima que tendría el satélite Ganymede en su órbita cuando se desplace alrededor de Neptuno, teniendo en cuenta que la situación más próxima está a 12 millones de kilómetros, y en esa situación más próxima es donde debería alcanzar su velocidad máxima, lógicamente porque cuanto más se aleje, más va a aumentar esa energía potencial, aquí lo tenemos, y al aumentar esa energía potencial, la energía cinética, teniendo en cuenta que la energía mecánica se mantiene constante, irá disminuyendo, aparte de que ya, insisto, como ya sabemos como consecuencia de la segunda ley de Kepler, cuanto mayor, más lejos se encuentre un objeto en este caso el Sol, uno de los planetas alrededor del Sol, esté más lejos del Sol, se moverá con mayor lentitud, puesto que la velocidad areolar, esa velocidad que se determina como la cantidad de área que barre el radio vector que va desde el Sol hasta el planeta, tiene que ser la misma, tiene que ser constante, tiene que ser la misma en tiempos iguales. Así que cuanto más lejos esté, tendrá que moverse más lento, y cuanto más cerca esté, más rápido, para poder barrer ese mismo área en el mismo tiempo. Consecuencia, ya hemos hallado las dos cuestiones que nos solicitaba este problema. El problema 1, repito, de la prueba de acceso a la universidad para la Comunidad de Madrid de la convocatoria ordinaria de junio de 2024. Hemos obtenido la velocidad máxima, 9,1 por 10 elevado a 2 metros por segundo, unos 906 metros por segundo, y hemos obtenido el trabajo que hace la fuerza gravitatoria cuando el satélite va desde el punto más próximo, 12 millones de kilómetros, al punto más alejado, 21 millones de kilómetros, y que es de menos 3,9 por 10 elevado a 20 julios.